Hola, soy Hilda Neira de la Iglesia Bíblica Generación de Gracia. Y antes de la palabra de hoy, dale un like y suscríbete. Y no te olvides darle un toque a la campanita para que te lleguen notificaciones. ¿Cómo está la iglesia del Señor? Estamos Amén, bendecidos, amén. ¿verdad? Hoy hemos tenido un tiempo precioso de alabanza. Necesitamos este tiempo, ¿verdad? Qué Amén. importante alabar al Señor. Y alabar con ganas, como lo hicimos nosotros. Bueno, estamos en la segunda parte de la carta a Filipenses. Tenemos nuestra voz en off, nuestro hermano que nos está ayudando, Héctor, ¿verdad? Amén, amén. Y entonces habíamos dicho que esta carta a los Filipenses es una carta preciosa, la verdad. Yo pienso que para mí es una de mis cartas favoritas, porque yo no veo otra carta donde vea al apóstol Pablo más ser, no sé, genuino, sin apóstol, sin jineta, sin jerarquía, sino que él y Timoteo, siervos de Jesucristo. Porque se ponen como modelo porque Pablo espera que hayan otros que sean también siervos. De hecho, él dice, tengan esta mente que también hubo en Cristo Jesús, o este corazón, o esta forma de pensar. ¿Cuál? La de siervo. Y de hecho pone un par de hermanos como Epafrodito, ¿verdad? Que es como un ejemplo de casi dar su vida, estuvo a punto de la muerte simplemente por servir. Así que cuando uno lee esta carta tiene que tener en mente varias cosas. Primero, el gozo del servicio. Hay gozo en el servir. Y cuando el creyente pierde el gozo de servir, ha perdido el propósito por la cual fue llamado. Porque no es lo mismo obedecer que servir con gozo a Dios. Amén. Es una cosa, porque la religión también obedece. Bueno, los testigos de Jehová andan por las calles, tienen que marcar 70, creo que son 70 horas al mes, obligación. Pero ¿habrá gozo en el servir? ¿Sabrán que lo que están haciendo realmente entenderán? Entonces vamos solamente a trabajar 3 versos. Habíamos hecho el primer verso y el segundo. Ahora vamos a tomar del verso 3 al verso 5. Y quiero pedirte por favor, Héctor, que lo puedas leer. Amén. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Wow, aquí hay una palabra que me llama mucho la atención, el siempre. Da gracias a Dios siempre. Se acuerda de vosotros, dice en todas mis oraciones. Y dice que 2 palabritas que son bien importantes, el siempre. 2 veces dice siempre, siempre en todas mis oraciones, rogando por todos vosotros. O sea que tenemos tanto gozo el apóstol Pablo porque lo incluye todo. Qué increíble poder tener una iglesia donde uno dice, todo el mundo me hace feliz. ¿Ok? Todo el mundo en esta iglesia me hace feliz. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Poder Hermoso. decirlo de esa manera. Hermoso, Ahora, si sí. ustedes, por ejemplo, tuvieran que morir, hagamos cuenta que ustedes son pastores de una congregación y tuvieran que escribir una carta para despedirse de la congregación, de gente buena, o simplemente si no son pastores y supieran que van a morir, tuvieran que escribir una carta diciendo a gente que ha hecho cosas buenas por ustedes, que se han sacrificado por ustedes, ¿qué ustedes les dirían? ¿Qué le escribirían? ¿Qué le escribirían? Tienen que saben que van a morir, pero se acuerdan de las personas buenas con ustedes. ¿Qué escribirían en esa carta? Gratitud, ¿verdad? ¿Cierto que sí? O sea, ¿cuál serían las últimas palabras a esas personas que tanto usted aman? De hecho, hay que recordar que el apóstol Pablo está preso aquí. Y aquí, desde la prisión de Hechos 28, de hecho, se relata que él estuvo 2 años enteros preso. Claro, encadenado a un soldado, pero estaba preso. Era un arresto domiciliario. Y de ese arresto domiciliario escribió Filemón, escribió Efesios, que escribió Colosenses y a los Filipenses. No perdió el tiempo, ¿no? El apóstol Pablo. ¿Cómo puede ser alguien que está pasando cosas tan mal y está preocupado todavía de los demás? Qué grande, qué hermoso. Qué lindo, ¿verdad? Qué corazón más bello estar preocupado por los demás. Muchos de nosotros, a lo mejor, si tuviéramos esta oportunidad y supiéramos que vamos a morir, empezaríamos a decirle a los hermanos, la vida es tan injusta. La vida es injusta porque yo que lo he dado todo por ustedes. O otros podríamos escribir y decir, a lo mejor, no sé, seríamos muy pocos a lo mejor los que diríamos, estoy contento y estoy lleno de gozo. Alguien podría pensar, ¿está en la cárcel o está en el manicomio? Porque va a decir palabras como esa y que están loco, Que está claro. ¿verdad? So que estas secciones vemos algo muy importante, que hay gozo en el recuerdo. Dice el apóstol Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Hay personas que, por ejemplo, si yo le preguntara a ustedes, recuerden algo malo que le haya pasado en el pasado. Ustedes seguro que se acuerdan de inmediatamente y les trae dolor, ¿verdad? Ahora, si yo le dijera, por ejemplo, recuerden algo bueno que le haya pasado a usted. Quizás a lo mejor ustedes se acordarían de cosas buenas y dirían, bueno, me acuerdo de esto, me acuerdo de lo otro. Ahora, es diferente cuando vemos que hay cosas malas que producen una actitud o que tenemos una actitud diferente ante estas cosas malas que nos suceden.
Aquí tenemos a Pablo, aunque agradeciendo a los filipenses por su amor hacia él, como mentor, pone a Dios primero. Mira lo que dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. No dice le doy gracias a ustedes por ser tan buenos conmigo, sino que doy gracias no solamente a Dios, doy gracias a mi Dios. Qué linda esa expresión, Amén. porque no es lo mismo decir, doy gracias a Dios. Amén, qué bonito el testimonio. Y otro se va a decir, doy gracias a mi Dios. Siempre. Es como tan personal. El salmista dijo en el Salmo 18, yo lo leo, Salmo 18, el 1-3, te amo, Señor, fortaleza mía, Señor, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Qué tremendo cuando uno ve a Dios así, uno dice, mi Dios, mi Salvador, Así. mi escudo, mi salvación, mi redentor, mi protector, mi Dios. Denota una relación personal. Mira, ahí mismo en el verso, por favor, el verso 3, la parte B, dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios. Después, ¿qué dice? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Que me acuerdo, cuando Pablo oraba por los filipenses, ¿qué le vendría a la mente? Cuando Pablo oraba, ¿qué vendría a la mente? El verso 4 dice así, dice, siempre en toda mi oración rogando con gozo por vosotros. Así que antes de entender por qué él rogaba con gozo, acuérdense que estamos en el gozo del recuerdo, hay que entender el verso 5, o sea que yo creo que nos saltemos del verso 3 al verso 5 y vamos a hacer un paréntesis con el verso 4, mantenga en mente que él está rogando con gozo, pero ¿por qué ruega con gozo? ¿Cierto? Da gracias a Dios, siempre que se acuerda de ello, ruega con gozo, pero ¿por qué ruega con gozo? Mira, dice Héctor, por favor, verso 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Wow, o sea que él se acuerda que tiene comunión con... pero fíjate, comunión en el Evangelio. Desde el primer día Desde el primer día. hasta ahora. La palabra comunión es koinonía, que significa participación y compañerismo, ¿ok? Recuerde que estamos en la sección el gozo en el recuerdo. Así que esta iglesia nace cuando Dios dice no y Pablo le dice sí a su obediencia. Hay cosas que le hacen buenas de los no de Dios y a veces es necesario escuchar, no, siempre es necesario escuchar. Amén, así es. O sea, nosotros de pronto tenemos un evangelio tan hedonista, nos hace una presentación tan hedonista que pensamos que es todo de nosotros, ignorando que hay cosas que Dios dice no y que van a traerle gloria a Él, pero no la entendemos, ¿ok? Entonces, esta iglesia nace con un gran no de parte de Dios y una gran obediencia, un sí de parte del apóstol Pablo como respuesta a Dios. Entonces, por un momento, viajemos en el tiempo, porque el apóstol Pablo dice en el verso 5, por vuestra comunión, evangelio, desde el primer día hasta ahora. O sea, Pablo se acuerda desde el primer encuentro, esa cita ciega. Esa cita ciega. ¿Han visto esos programas de cita ciega? Cuando las parejas dicen, bueno, ¿cómo eres tú? Y después aparecen y como que se empiezan a mirar, como que no era lo que estaban esperando, ¿verdad? Como se miran así, como que la foto salía más joven, tenía Photoshop la foto. Entonces esa es una cita ciega. Esa cita ciega, cuando Dios te llama y tú vas ciega. Y no sabes lo que te va a encontrar, pero tienes que irte. Entonces, viajemos hacia el primer día y vamos a ir a Hechos, capítulo 16, ¿ok? Verso del 6 al 10, por favor, Héctor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procurábamos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Oye, Dios le prohíbe, y era bueno, ¿ah? Porque a veces cosas que para nosotros parecen en nuestra mente que son buenas, pero Dios dice no. O sea, buenas intenciones no quiere decir que haya propósito de Dios. Y eso es bien importante, decir, bueno, tengo la buena intención de predicar el Evangelio. ¿Será que sería malo que Pablo predicara el Evangelio en Asia? No, pero Dios no quería. O sea, era bueno, pero Dios no quería. O sea, ante los ojos de Dios era un no. Entonces, ahí donde usted se debe detener de pronto, decir, yo lo que estoy haciendo, ¿me es lógico o es la voluntad de Dios?
¿Me parece razonable porque mi sentido común me dice que debo hacerlo? ¿Esto es lo que Dios quiere para mi vida o lo que yo creo que yo quiero para mi vida y quiero que Dios me bendiga lo que yo creo que es bueno para mi vida? Amén. ¿Cierto que hay una gran diferencia entre Sí. presentarle el plan a Dios y decirle, bueno, bendícemelo? Después tú dices, bueno, el Señor me bendijo ¿con qué? Con este plan. Pues si te lo fabricaste tú. Ah, bueno, entonces... ¿Y cómo sabemos? Porque cuando un plan de Dios es de Dios, no quiere decir que todo va a salir de maravilla, pero quiere decir que al final Dios va a ser glorificado, ¿ok? Amén. ¿Ok? Sí, entonces, ahí, bueno, le da una visión un varón macedonio y lo más gracioso de todo, cuando llega Pablo, va a Macedonia, se queda en Troas esperando, no puede predicar y tiene que estar esperando y está impaciente. Yo me imagino que tiene que estar impaciente. Si Pablo era inquieto, estaba preso y estaba escribiendo cartas, se mandó 4 cartas a la cárcel, no perdía el tiempo. No, y cuando le escribe a los filipenses le dice, oye, el pretorio les manda saludos, quiere decir que la gente, ¿cómo se llama? Los presos y los soldados se estaban convirtiendo, un sarcasmo, un sarcasmo. Sí, O sea, ¿qué clase de hombre más lleno de Dios, verdad que sí? Aleluya. Entonces, bueno, pues, y ahí está, vio la imagen, estaba primero en Troas antes de ver la visión, y todos de alguna manera hemos tenido esos silencios de Dios que nos ponen así como, ¿y qué hacemos ahora? ¿Para dónde vamos si no tenemos instrucción bíblica? A lo mejor no hay un versículo que nos diga esto es lo que debes hacer y tienes que esperar. Pero tenemos eso de que como no sale, entonces tenemos que hacer camino y no sabemos esperar, muchas veces. Entonces, bueno, y ahí llega y nos ve un varón macedonio, estaba Lidia. Así que a veces Dios te da una imagen, o más bien Dios te llama con algún propósito, pero no exactamente como lo que tú te imaginas que Dios te habló, sino más bien que simboliza algo, representa algo, no necesariamente literal. Y lo primero que se encuentra es una mujer, y él es judío, y una mujer con otras mujeres orando. Y el Señor dice que le abrió el corazón a ella para que estuviera atenta a las palabras de Pablo. Y ella aparece una mujer, una muchacha con espíritu pitoniza, adivinando y diciendo cosas buenas. Estos son siervos de Dios que anuncian el camino del Evangelio. La muchacha que tenía espíritu de adivinación no decía cosas malas. Alguien me preguntaba el otro día, le adivinaron a mi tío unas personas, unos brujos por ahí, y le dijeron todas las cosas que le iban a pasar y quién se va a morir en la familia, habían cosas buenas. Pero no todo es malo, pero no es de Dios. O sea, que alguien te adivine, que te salgan con una adivinación y que sea buena, no representa necesariamente que sea una cosa de Dios. La seguridad la tenemos en la palabra. Amén. Vaya la palabra, mire la palabra. Y entonces el apóstol Pablo tomó a la muchacha y ¿qué es lo que hizo? Sacó el demonio fuera. Y entonces, ¿sabe lo que pasó aquel primer día? Lo golpearon. Bueno, quiero que leas por favor ahí Hechos 16, del 23 al 33. Ahí mismo en la página 4. Ya. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Oye, qué lindo, ¿eh? Aleluya. Dice que Pablo Qué precioso. se acuerda, hace memoria, porque se acuerda la comunión que han tenido los filipenses que son de Macedonia desde el primer día hasta ahora. Mira lo que se acuerda y está rogando con gozo y no se acuerda de los azotes. Hoy tenía memoria para lo bueno, no para lo malo, ¿verdad? Aleluya, ¿Cierto? sí. Qué hombre más agradecido. Amén. Tú sabes que un hombre suma, nosotros somos mal agradecidos. Sí, muchas veces. Nosotros somos tremendamente mal agradecidos. Pero Pablo nos podría haber dicho, bueno, yo me acuerdo aquel día que los conocí, ¿se acuerda cuando eché el demonio fuera? Y me agarraron a azote y me agarraron y se acuerda que casi pierdo mi vida. Pero él dice, no, yo me acuerdo con gozo del primer encuentro, de esta cita ciega donde le hizo caso a Dios. Mira, nosotros nunca hemos pensado esto, pero alguien dijo, tu fastidioso trabajo
es el sueño de un desempleado. Tu pequeña casa es el sueño de uno sin techo. Tu sonrisa es el sueño de un deprimido. Tu poco dinero es el sueño de los deudores. Tu niño inquieto es el sueño de una estéril. A lo mejor tus 10 ovejas son el sueño del hombre que está orando a Dios por la oportunidad que tan solo le entreguen una y ser fiel hasta la muerte. Aleluya. El pastor ese que te molesta con los sermones, con la defensa de la sana doctrina, que te cansa y te aburre, ¿y hasta cuándo? A lo mejor es la súplica de alguien que está orando y diciendo, Señor, envíame un varón que me diga la verdad, que me diga lo que tu palabra dice, que no importa el precio. Yo quiero aprender y seguir esa verdad, yo quiero conocer el Evangelio. Somos mal agradecidos. Y ahí tenemos a Pablo acordándose de su primer encuentro, con gozo. Así es, amén. Tiene gozo en el recuerdo. Amén. No se acuerda de los azotes. Porque Pablo no está pensando en lo que él pasó. Pablo está pensando en las consecuencias que trae eso para el reino. Amén. Y cuando nosotros tenemos mentalidad de reino, nosotros no estamos pensando en nuestro sufrimiento. Por eso, ¿se acuerda que cantábamos delante de esa alabanza? Pon en mí esa mente que hay en Cristo. Aleluya, sí. Esa mentalidad, ese pensamiento, esa forma de pensar. Ponme en mí esa de siendo alguien, se despojó. Sí, y se señor. humilló. Y fue exaltado. Ese es el Evangelio. Aleluya. Es el verdadero Evangelio. Aleluya, amén. Esa es la exaltación que produce Dios. Amén. Así que Amén. bueno, memoria para lo bueno. Amén. El gozo que se desprende del dolor viene como resultado de que Dios es magnificado. Y no importa las consecuencias, el apóstol Pablo no le importaba porque, por ejemplo, vimos en Filipenses 1, 20, 21, Héctor, por favor. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué lindo. Así que él estaba dispuesto, tenía un gozo. Aleluya. Esa era la mentalidad que él tenía. Mira, que Dios sea magnificado. Si vivo, que Dios sea magnificado. Si muero, que Dios sea magnificado. Aleluya. Y está en la cárcel. Aleluya. Está en la cárcel. Y dice, bueno, si vivo ya, está bien. Que Dios sea glorificado. Y si muero, pues estoy muriendo por su causa. Pero qué bueno morir Amén. por la causa de Cristo y no puedo morir por malhechor. Amén, amén, ¿verdad? precioso. Es por una buena causa. Entonces, Precioso. Pablo no estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios y sufrir, no importa las consecuencias. Para él, eso es lo que le traía gozo, el pensar en lo que él había vivido. Estaba concentrado en las consecuencias que traía la obediencia. Y Pablo no era como esos predicadores que dicen cosas que no practican. O sea, ¿de dónde saca él pensar lo bueno de lo malo? Bueno, él mismo le dijo a los filipenses en 4:8-9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, recibiste, oíste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que ahí nos está diciendo por qué él podía pensar que a pesar de que las cosas se habían dado mal, lo habían golpeado, él tenía gozo en el recuerdo. Amén. Porque él pensaba lo bueno, porque pensaba que era digno de alabanza, Así es. pensaba que eso exaltaba al Señor y lo glorificaba. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Así que Jesús. del gozo del recuerdo podríamos explicar el gozo de la comunión antes de explicar el gozo antes de explicar el gozo del ruego, el gozo de la comunión. Y esto me parece muy lindo. Léelo por favor el verso, estamos en la página 6, el verso 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora. Comunión en el Evangelio. Comunión en el Evangelio. Participación en el Evangelio. Acuérdense que coinonía significa compañerismo, pero participación. Participación, repartir. Pero ¿cómo los filipenses habían participado con él desde el primer día? Alguien dijo, bueno, si Pablo está orando, ¿por qué tiene que expresar, tocar trompeta y decir, yo estoy orando ante Dios por ustedes? No es solo un poquito como arrogante, métete al closet y ora callado. Pero es que es tanto el amor que él tiene y es tanta confianza. ¿Se han fijado que cuando uno tiene confianza uno se dice cosas? Siempre, siempre. ¿O usted tiene algún amigo o no sé, a su esposa? Yo el otro día le decía estaba escuchando una serie de alguien y decía, tú tienes que era creo que Steve Lawson, y decía, tú tienes que tener un Timoteo. Ese Timoteo puede ser tu esposa. Yo estaba pensando, ¿quién será mi Timoteo? Y de pronto me acordé de mi esposa, porque mi esposa es mi Timoteo y yo le digo cosas a mi esposa con confianza. Le digo, esto sí, esto ya. Obviamente somos matrimonio, aunque no todos los matrimonios tienen confianza. Pero no hay nada más lindo eso de participarse en las cosas. Así es. ¿Qué tenía Pablo en mente? Mira, fíjate que no es solamente compañerismo, no es solamente comunión, es comunión en el Evangelio, de que ellos habían participado, porque Así Pablo es. estaba agradecido. Dice Pablo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora.
¿Cómo participaban desde el primer día hasta ahora? Por favor, lee el capítulo 4, versos 15 y 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Qué tremendo. Así que ellos habían participado, Pablo tenía gozo en el recuerdo y gozo en la comunión, porque no solamente se acordaba de cómo ellos, cómo nació esa iglesia, con los golpes, los azotes, cómo se convirtió en carcelero, cómo llegó la familia, y al poquito tiempo que él se fue a Tesalónica y empezaron a apoyarlo económicamente, a apoyar su ministerio. Esa es la participación del Evangelio. Amén. Tuvieron comunión en el Evangelio, significó que se involucraron incluso en la vida personal de las finanzas de Pablo. Y si le digo que hay alguien que tenía todas las excusas para no dar, eran ellos. Tenían todas las excusas habidas y por haber. Ellos eran extremadamente pobres, muy atribulados. Tenían mucho gozo, pero eran muy generosos. Entonces, tienen toda la excusa para decir, bueno, ¿cómo es posible que esta gente tenga una comunión en el Evangelio con él si tienen todas las excusas? No, es que son muy pobres. No, es que son tan atribulados. Gran tribulación. Tenían gran gozo, gran tribulación. Pablo les habla del gozo a ellos, pero la verdad que ella era una gente llena de gozo. O sea que Pablo quiere que ellos crezcan más en este gozo, que ellos tienen el gozo del Señor. Amén. Dice ahí en 2 Corintios 8, del 1 al 5, yo lo leo: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba y tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues dos testimonios que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para todos los santos, no como lo esperábamos, sino también que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Así que aquí vemos una iglesia con mucha tribulación, pero participando, no indiferente. Así es. O sea, que a los 10 años después, que esta carta está escrita, dice más o menos, yo leí un comentario, que es como a los 10 años después, o sea, Dios le dijo no, fue obediente, pero entró, lo mandaron a Macedonia, no lo estaba esperando un varón, lo estaba esperando un azote, le pegaron en la espalda, lo encerraron con Silas, cantaron alabanza, pasan 10 años, nuevamente está preso, ya, cae preso, funda la iglesia y de otra vez preso le escribe a los mismos que una vez fundó la iglesia, de cárcel en cárcel. Y no se le va el gozo. Aleluya. Qué tremendo. ¿Y cómo mantiene la fe? ¿Te han fijado todos los artistas que están apostatando hoy día? Sí. Un cantante muy famoso de Hillsong, cantante de las canciones más conocidas, dijo, me voy, fue un gusto haber sido parte de ustedes. Sí. Fue un gusto haber sido parte de ustedes. Como ya no juego más, fue bonito jugar a ser cristiano. No, es que veo diferente. No, es que veo la cosa diferente. Es que no puedo ver que la palabra... Es que no. ¿Y sabes dónde empiezan a chocar? Empiezan a chocar en la palabra. Sí. Esta gente empiezan a chocar en la palabra. Me empiezan a entender. Estas personas chocan en la palabra, ¿ok? Entonces, mira el verso 4, dice ahí. O sea, eso hace que tenga una actitud especial para orar por los filipenses, ¿ok? Así que vamos a volver al verso 4 porque me salté del 3 al 4. Digamos, me salté del 3 al 5, solamente leímos el 4, lo voy a leer yo. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pero yo que he querido explicar qué es lo que lo llevaba a él a tener esa actitud tan ferviente de rogar con gozo, y fue que él quería destacar la comunión en el Evangelio, como han participado desde el primer día en esa cita ciega, donde no lo esperaba realmente el varón que le había visto, sino que azotes por Cristo, ¿ok? Veamos por favor el verso 4, devolvamos el verso 4, ¿qué es lo que dice? Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Rogar. ¿Rogar? ¿Rogar a Dios? ¿Es bíblico rogar a Dios? ¿Es del nuevo pacto rogar a Dios? ¿Qué no es rogar? ¿Podemos rogar hoy día? Porque de pronto las corrientes de la filosofía de hoy día dicen, por ejemplo, no hay que rogar porque rogar, ¿cómo yo podría rogarle a Dios si Él es mi papá, por ejemplo? ¿Cómo yo podría rogarle a Dios si Dios es bueno?
No, yo no ruego. Yo lo que hago, que yo, por ejemplo, digo, gracias Padre porque ya me diste lo que te pedí. En el nombre de Jesús, amén. Así que yo me salto el ruego y me voy a la acción de gracia. ¿Han escuchado esa posición? ¿Verdad? Sin embargo, lo que pasa es que un malentendido de lo que es rogar y qué no es rogar. Rogar no necesariamente llorar. Porque todo uno dice rogar, quiere decir que entonces uno dice, Señor, hay una ocasión donde a lo mejor te saca lágrimas. Pero por ejemplo, Juan 17, en la oración de Juan 17, ¿te acuerdas cuando Jesús ruega? Dice, nombra como 4 o 5 veces que está rogando por los que estaban ahí y por los que habían de creer. Como 4 o 5 veces y dice, y no te ruego, dice una vez, tan solo por esto, sino por los que han de creer. Oye, pero Jesús rogando al Padre. ¿Qué persona más estrecha al Padre que Jesús? Yo y el Padre uno somos. Bueno, ¿qué relación más estrecha podríamos decir? Yo no creo que hay una relación más estrecha que Jesús es Dios. Pero él dice, ¿y él está rogando? Hay algo extraño. Entonces, no, pero es que eso solamente fue antes de la cruz. Mira, Héctor, al final ahí de la página 7 está Filipenses 4, 6, 7. Por favor, léelo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruegos, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oye, interesante, porque mira, el mismo Pablo dice que no nos afanemos, sino que nuestras peticiones deben ser conocidas delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracia. O sea, que pone el ruego primero ante la acción de gracias. Nosotros, ¿qué es lo que hace el ruego? El ruego hace que uno dice, Señor, te presento esto, pero lo sujeto a tu voluntad. Amén. Eso es el ruego. Tú ruegas con dice, te lo presento a tu voluntad. De hecho, Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Ruegos, súplicas, lágrimas. ¿Sabe cuándo yo ruego con lágrimas? Cuando yo sé que Dios quiere que yo haga algo y mi carne no lo quiere hacer. Y yo digo de alguna manera como Jesús, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y yo lloro. Aleluya. Porque yo no quiero hacerlo, porque soy humano. Amén. Soy humano y yo digo, mi carne no quiere. Mi carne no quiere obedecer. Mi carne me dice, hay un precio grande de pagar para estar en Chile. Tengo un precio grande. Extraño a mi familia, extraño a mis nietos, extraño a mi hijo. La primera vez que mi hijo me dice, papá, te vas. Te vas, papá, me dice. Llevamos un mes juntos, lo hemos pasado tan bien. He tenido tiempo contigo. Ha sido fantástico y te vas. Y de mi otra hija me escribe, ya te estás yendo. Me escribe la de California y me pone una cara triste. Y las primeras veces yo le digo a mi esposa, oye, primera vez que me duele tanto que me diga y me dice, ¿cuándo te veo? ¿Cuándo te veo? Y todavía no me voy y sé que tengo que volver. Entonces, y oramos con mi esposa y decimos, señores, de alguna manera las carnes nos dicen los sentimientos que nos quedáramos, pero no lo que nosotros queremos. Y tú lloras porque tú mueres al yo. O sea que hay ocasiones donde tú ruegas y lloras. ¿O no? Amén. Así es. Cuando Dios te dice, no, esto y esto sí. En una ocasión a Abraham, ¿te acuerdas que Dios le dijo que iba a tener un hijo? La esposa iba a ser Isaac. Y bueno, y él se adelantó al plan y ahí vino la concubina y le dio Ismael. Y en una ocasión él está llorando y le dice al Señor, o rogando, y dice, oye, ojalá que sea Ismael. Y el Señor dice, no, en Isaac te será descendencia, ya fuera la esclava y el hijo. Y él le dice así, ojalá que sea el plan mío y no el tuyo. Porque cuando uno se hace su propio plan, es cuando uno más llora. Y cuando Dios te dice, se hace el plan, bota, derrumba, que no va, también se llora. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando hoy día hay un mensaje distorsionado, que está poniendo solamente un énfasis hedonista, donde piensan que tú no puedes rogar, porque ¿cómo tú vas a rogar? Cuando una persona tiene problema con esto, con el rogar, y te vuelvo a decir, no necesariamente llorar. Porque Pablo, mira, cuando una persona tiene problema con el rogar, tiene problema con la Biblia. Cuando una persona tiene problema con la Biblia, tiene problema con el autor de la Biblia. Amén. Porque la Biblia es la lámpara a nuestros pies. Así es. O sea, tú tienes que someter tu filosofía, tú tienes que someter tu teología, tú tienes que someter tu doctrina y decir, bueno, no, la palabra de Dios dice, amén. Y el apóstol Pablo dice en el verso 4, por eso esto le digo, no tiene que ver con llorar, porque dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. Así que no necesariamente quiere decir que el rogar implica llorar. Tú puedes rogar y tener gozo en el ruego, ¿ok? Amén. Amén. Uno siempre se tiene que hacer dos preguntas importantes. Una de ellas es,
Bueno, ¿qué nos dice el texto? O sea, ahí no, a la Biblia no dice que no hay que rogar. Dice que sí hay que rogar, ¿verdad? Para establecer. Y otra cosa que uno se tiene que preguntar es qué más dice la Biblia sobre el tema que estoy leyendo. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo claro. Jesús dijo, ahí Juan escribió, que Jesús dijo, en Juan creo que es 14:14, que cualquier cosa que pida al Padre, Él lo va a hacer. ¿Verdad que sí? Entonces, pero tú tienes que preguntarte qué más dice la Biblia sobre la oración. Y cuando tú te vas a primera de Juan, Juan dice, sabemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él no oye. Ah, mira, pero no te pone su voluntad. Y Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en usted, entonces puedan pedir. O sea, que tú empiezas a ver que hay condicionales y que la Biblia habla más del tema de la oración y que tú no puedes tomar un verso y andar como papagayo repitiendo lo que la Biblia no dice, fuera de contexto. ¿Te das cuenta? Eso mismo pasa con el asunto del gozo. Bueno, Pablo dice, ¿cómo hemos de orar como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tenemos hasta aquí gozo en el recuerdo. Pablo se recuerda de ello con mucho gozo. Tiene gozo en la comunión. Han participado en las áreas más importantes, en la oración, en mandarle a un hermano con una ofrenda, en creer que todo está bien, en amarlo. Tiene gozo Pablo en el ruego y eso es lo que lo lleva a él a rogar con gozo por ellos. Son tan especiales que Pablo llega a decir en un momento, yo no sé qué es mejor. Si morirme, irme con el Señor o quedarme con ustedes. Estoy entre la espada y la pared. No sé qué hacer. Oye, qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo que uno diga, si no sé qué hacer, o me voy con el Señor o me quedo con ustedes. Y Pablo les dice, corona mía y gozo mío. Y se lo dice a ellos. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Porque yo lo que he hecho es explicar lo que el autor le dijo a la audiencia original. ¿Pero cómo lo aplico? Debemos aprender de los no de Dios. Los silencios en Troas son buenos. Buenas intenciones no significa que Dios las aprueba, por más buenas que éstas sean. Debemos aprender a recordar las cosas buenas, aún de las peores experiencias. Los pastores necesitan de la comunión y participación de sus discípulos en todas las áreas, incluyendo la financiera, porque esto es una carta de gratitud para la gente que lo apoyó en el ministerio financieramente. Un pastor debería estar tan agradecido de la iglesia y su respaldo que el día que tuviera que morir, pudiera escribir una carta tan bella como la de Pablo a los filipenses. Todo creyente debería tener en mente que al margen como salgan las cosas en su vida, si salen diferentes a lo que él espera, lo importante es que Dios sea glorificado. Cierren sus ojos y vamos a orar. Aleluya. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Rey, gloria. Gracias te damos esta noche por tu Jesús, palabra bella, Señor.